Profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y su línea de investigación es el área de microbiología y bioquímica pecuaria. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Guanajuato en ciencias biológicas y posteriormente llevó a cabo dos estancias postdoctorales, una en el Colegio Frontera Sur en Chiapas y la otra en el Instituto del Agua en Granada, España. ¿Qué tal, doctora? Pues ya están aquí los estudiantes y hay también participantes en línea, entonces, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir la presentación para poder iniciar. ¿Se ve, verdad? Adelante, doctora, ya la vemos. Ok, excelente. Entonces, antes que nada, pues muchas gracias por esta oportunidad. Como nos comentaba ahorita la persona que me presentó, mi nombre es Lucero Camacho y actualmente me desempeño como profesora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. Somos vecinos, entiendo que el CIPNOR está en Baja California Sur, muy bonito y que tienen algunos otros centros. Entonces, nos dedicamos nosotros principalmente a trabajar con monogástricos. La experiencia que tenemos de nuestro cuerpo de colegiado es que hemos estado trabajando durante bastante tiempo con cerdos y en algunas ocasiones también hemos tenido la oportunidad de trabajar con pollos. A alguna ocasión trabajamos fuera de monogástricos y pues hicimos un poquito más de bovinos, pero principalmente el mayor trabajo que hemos hecho se centra en cerdos. Nombré esta conferencia como alternativas biotecnológicas para mitigar los efectos del estrés por calor. La mayor parte de la investigación que realizamos la tenemos centrada al 100% en el estrés por calor. Entonces, en este caso, tenemos que nuestro país tiene una gama de climas muy, muy diversos. Tenemos desde los climas más calurosos hasta climas donde realmente cae nieve y las temperaturas son extremas. Específicamente durante el verano y en la zona donde nosotros nos encontramos, que es en la zona de Mexicali, Baja California, tenemos veranos donde la temperatura es muy elevada. Hablamos de que las temperaturas ambientales suben por arriba de los 40 grados, llegando a 45, 48, y tenemos máximas históricas de más de 50 grados. Este calor extremo es un problema que afecta de manera importante la industria animal, la producción animal. ¿Por qué? Porque cuando se produce carne o algún otro producto bajo estas condiciones, se ve comprometida la eficiencia de esa producción, así como los costos en la producción de la carne, de leche y de otros productos que vienen derivados. Todo este tipo de problemas que afectan las denominamos estrés por calor porque es un estrés al que está sujeto no solo el animal. El estrés por calor es algo que incluso nosotros podemos llegar a sentir durante las épocas más extremas. Entonces, ¿cómo podemos definir este estrés por calor? Lo definimos como una serie de alteraciones en la fisiología, metabolismo y el comportamiento de animales cuando se exponen a una alta temperatura ambiente. Y hablamos de esta exposición fuera de aquella temperatura que se considera normal o termoneutral para los animales. Si hablamos de que el ser humano tiene una temperatura idónea entre los 28 y los 30 grados, hablamos de que otros sistemas, como los cerdos, como los pollos, los bovinos, tienen temperaturas ideales para su crecimiento, reproducción y pues sobre todo engorda. Ahora bien, para los cerdos específicamente, la temperatura que se maneja óptima para su crecimiento está entre los 15 y los 21 grados. Entonces, los cerdos deberían de estar creciendo, engordando bien en ese rango de temperaturas. Pero, ¿qué pasa si la temperatura se empieza a elevar en el ambiente? Si empieza a subir por encima de los 25 grados, se empiezan a sufrir estrés térmico. Esto quiere decir que su cuerpo va poco a poco adaptándose a las condiciones ambientales externas y empiezan a hacer muchísimas otras actividades para eliminar el calor que se está generando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los procesos metabólicos normales, desde la ingestión de alimentos, la asimilación de las proteínas, de los nutrientes, el propio movimiento del animal va a producir calor, calor metabólico que se va a generar.
Los cerdos, como se dice comúnmente, ay, está sudando como cerdo, pero realmente los cerdos no poseen glándulas sudoríparas en exceso como nosotros. Tienen muy poquitas glándulas sudoríparas y esas no se ven reflejadas en que el cerdo esté sudando mucho durante la época de calor. Eso no pasa. Como el cerdo no puede liberar calor mediante el sudor, hace otras formas en las cuales puede liberar ese calor que se produce. Una de ellas es la conducción. Cuando empieza el calor, los cerdos generalmente los vamos a encontrar echados sobre superficies planas que estén más frescos para que la mayor cantidad de su cuerpo empiece a liberar esa temperatura. Otra cosa que hacen los cerdos es jadear. El jadeo hace que se evapore bastante agua y esa evaporación de agua libere calor del interior. Otra cosa que también pueden hacer es su circulación, en lugar de mantenerla en los órganos internos, la vamos desviando hacia la periferia. Queremos que la sangre circule más rápido en la parte externa, que es la parte de la piel que está más en contacto con el ambiente, para poder reducir la temperatura corporal y mantenerla en una temperatura óptima. Entonces, esos son algunos de los procesos que hacen los cerdos. Obviamente, si los cerdos están con una fuente de agua, se bañan todo el tiempo, se están tratando de refrescar, duermen más. Y algo muy puntual de esto es que, pues, eso les va a ayudar a ir bajando poco a poco la temperatura. Pero si estamos hablando de que las temperaturas que se están manejando son por encima de los 30, 35, pues cada vez le va siendo más difícil al animal poder regular esa temperatura. Se ha estimado que el estrés por calor supone para la industria porcina pérdidas económicas enormes. Y ahorita vamos a ver por qué son esas pérdidas, porque digo, bueno, hace calor, sí, pero pues, ¿qué puede pasar si hace calor? La FAO indica que alrededor del 50% de la producción mundial se va a llevar a cabo en climas donde las temperaturas en la época de verano o en otras épocas donde hace calor son superiores a 30 grados. Y eso, si hablamos de que los cerdos tienen una temperatura óptima entre 15 y 21, pues nos deja muy por encima de esta temperatura. ¿Qué pasa cuando al cerdo le da estrés por calor? Hay tres puntos bien importantes que se ven reflejados en las pérdidas económicas. El primero es una disminución del consumo de alimento. Los cerditos cuando hace calor comen muy poquito. ¿Por qué? Porque el mismo efecto de estar digiriendo las comidas eleva su temperatura corporal. Así que prefieren disminuir su consumo de alimento para que así no tengan que estar generando calor extra. Cuando se disminuye el consumo de alimento, tenemos menos disponibilidad de nutrientes, no se asimilan con la misma facilidad las proteínas, los lípidos o los carbohidratos para generar energía y por lo tanto esto afecta la ganancia de peso. Si antes un productor necesitaba de todo un mes completo, 2 meses, para que el cerdo alcanzara el peso de venta, cuando está en periodo de calor o cuando está en estrés por calor, necesita de periodos más largos. ¿Por qué? Porque durante el verano no van a comer lo suficiente, no van a llegar al peso adecuado. Si antes llegaba en 3 meses, ahora necesita 4 o 5. Y eso es pérdida económica porque va a tener el cerdo ahí, no lo va a poder sacar a tiempo, va a requerir de más alimento porque tú pones al cerdo o le ofreces comida y después no la come, la tira o se queda ahí y la tienes que estar cambiando. Y ahí vienen las pérdidas millonarias porque hablamos de que una persona que tiene un cerdo en traspatio, pues es solo uno. Pero en la industria estamos hablando de cientos o de miles de cabezas de cerdos que todos están pasando por el mismo proceso. Esto es a nivel de el animal, lo que está pasando en los efectos hacia el animal y que tienen que ver con su comportamiento productivo. Pero dentro del animal, ya cuando hablamos específicamente de zonas importantes que se ven afectadas por el estrés por calor, tenemos otros efectos. En esta imagencita se puede ver el epitelio intestinal, una imagen que representa el epitelio intestinal. Cuando el cerdo está en estrés por calor, se producen un montón de cambios. Hay un aumento en la concentración de radicales libres. Sabemos que los radicales libres se producen normalmente en las células, se están produciendo todo el tiempo, como el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, tenemos sistemas que nos ayudan a eliminar estos radicales y que no pase a más. Pero cuando hay estrés por calor, se rompe ese delicado equilibrio de producción de radicales y eliminación de radicales. Provoca estrés oxidativo. Este estrés oxidativo, porque hay presencia de radicales libres, puede dañar las vellosidades intestinales,
¿Cómo las daña? Generalmente debilita las proteínas de unión estrecha, las Ty-Johnson, estas que se encuentran aquí, que pueden ser claudina, ocludina, sonocludina, que son proteínas que ayudan a estar uniendo una célula absortiva con otra. Si estas no están unidas, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Que haya estos espacios en las células. ¿Y qué pasa si hay estos espacios? Pues que se provoca permeabilidad intestinal, incrementa la permeabilidad. ¿Qué es esto? Que los microorganismos que se encuentran por fuera, que los teníamos detenidos, porque hay una barrera natural, porque no podían pasar, porque aquí hay una capa mucosa, porque tenemos probióticos. Entonces, cuando ese delicado balance se rompe, ya hay permeabilidad, los patógenos pueden ingresar al torrente sanguíneo y pueden enfermar al animal. Entonces, estos patógenos o los alérgenos que vienen del alimento tienen fácil entrada. Ese es uno de los efectos, pero también hay otros efectos, como por ejemplo, que se modifica la microbiota del intestino. A veces disminuye la comunidad de bacterias probióticas y aumenta las bacterias patógenas y también volvemos a esta disbiosis. Otra vez, no tenemos esa protección para nuestro intestino y dejamos pasar los patógenos y el animal se enferma. Entonces, este tipo de radicales libres y estrés oxidativo provoca mucho daño a nivel intestinal. Se han buscado muchas estrategias nutricionales para mitigar los efectos del estrés por calor. Muchos grupos han trabajado a diferentes niveles. Les comentaba de pollos de engorda, de cerdos, y también hay grupos que trabajan con bovinos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de que se han utilizado. El uso de probióticos, sí hay investigación acerca de ellos, hay muchas cosas importantes que se han rescatado. Se han utilizado bacterias probióticas y se ha encontrado que agregándolos a dietas por cerdo, este estudio principalmente es de lechones, minimiza los efectos negativos del estrés por calor, generalmente promoviendo el consumo de alimento y disminuyendo por tanto la pérdida de peso. En aves, en pollitos de engorda, se utilizó un extracto derivado del jengibre, que lo que hace es promover la salud y minimizar los efectos negativos del estrés por calor. Se vio que en estos pollitos, cuando se encontraban con este tipo de alimentación o extracto a base de jengibre, estos pollitos lo que hacían era que disminuían su incidencia de diarreas y se enfermaban menos. Y aparte, veíamos una reducción en la producción de radicales libres. En el caso de pollos de engorda, han utilizado varias vitaminas y de hecho vitaminas se han utilizado en pollos, borregos, en chivos, en cerdos, en bovinos. Desde los más, el aumento de vitaminas para el estrés por calor es de lo más estudiado. ¿Por qué? Porque promover el aumento de vitaminas E o vitamina C, que son vitaminas con potencial antioxidante, aumenta la ganancia de peso, en este caso en pollos, y promueve la respuesta del sistema inmune, lo que va minimizando estos efectos de el estrés por calor. Entonces, estas son estrategias que se han utilizado, que se están investigando y que se siguen usando actualmente. Todavía no, la de las vitaminas es la que es más fácilmente de implementar, pero estas también tienen su auge. Nosotros, ¿en qué hemos trabajado? Nosotros, les decía, trabajamos directamente con cerdos. Y estos son 4 puntos en los que ya hemos trabajado. Los primeros 3 los voy a platicar ahorita y son alternativas que hemos usado y que ya tenemos publicadas. El último es la última alternativa en la que estamos trabajando. Entonces, el primer punto en el que nosotros quisimos centrarnos fue en el uso de aminoácidos libres. ¿Por qué? Porque sabemos que la dieta de los cerdos, que tiene una alta cantidad de proteína, cuando llega al intestino, a los cerdos les cuesta más trabajo procesar la proteína completa que procesar aminoácidos individuales de forma libre. Entonces, también sabemos que muchos aminoácidos son precursores de antioxidantes, como por ejemplo la arginina, como por ejemplo la metionina, que tienen rutas que van a servir como precursores, ya sea de estas enzimas antioxidantes o de moléculas antioxidantes. Entonces, en el cuerpo académico hemos trabajado con varios. Trabajamos primero con lisina, luego con arginina y el estudio que les voy a mostrar ahorita es de metionina. También hemos trabajado con microorganismos probióticos. Al principio trabajamos con un consorcio de varios microorganismos y en el trabajo que les voy a mostrar ahorita vamos a hablar específicamente del uso de Bacillus subtilis. Después de eso trabajamos con un extracto herbal que tenía 3 compuestos. Ese extracto herbal estaba a base de chile, pimienta y jengibre.
contenía oleoresinas de estos tres que se aplicaban en la dieta de los cerdos. Entonces, aquí también hicimos otra prueba. Y lo último que estamos haciendo es trabajar con extractos derivados de hongos comestibles. Este trabajo apenas estamos tratando de sacar los primeros resultados, así que lo que les voy a mostrar de eso son resultados de forma parcial. Vamos a empezar con los aminoácidos libres. No sé si puedo mover esta, sí se puede mover esta barrita. Vamos a poner por aquí. ¿Ok? Este trabajo se publicó en el 2023 y lo que estábamos probando es la adición de metionina como aminoácido libre. De hecho, un análogo de metionina que se llama L-metionina. Y lo que quisimos hacer nosotros es probar si la suplementación con este aminoácido libre realizaba o tenía algún efecto de forma positiva cuando los animales están en estrés por calor. Y para eso diseñamos el siguiente experimento. Este experimento constó de 60 cerdos cruzados de estas razas, Landras por Hampshire por Duroc. Los cerdos cuando iniciaron el experimento tenían un peso aproximado de 23 kilogramos y estos 60 cerdos se distribuyeron en 5 tratamientos diferentes. El primer tratamiento consistía en cerdos que se encontraban en condiciones de termoneutralidad. A partir de aquí, cuando digamos que estaban en condiciones de termoneutralidad, se refiere a que los cerdos se encontraban en una sala con aire acondicionado artificial, manteniendo la temperatura entre 21 y 22 grados. Entonces, los cerdos se encontraban totalmente en su zona de confort, en su temperatura ideal. Entonces, estos cerdos son nuestros cerdos testigos. El resto van a estar expuestos a estrés por calor. En el caso del estrés por calor, nosotros lo que hacemos es hacer los experimentos durante el verano para que ese estrés por calor sea el estrés por calor ambiental, donde sabemos que las temperaturas van a estar por arriba de los 30 o 35 grados, que ya sobrepasa la termoneutralidad del cerdo. Entonces, tenemos 5 tratamientos. El primer tratamiento teníamos los cerditos que estaban en el aire acondicionado con una dieta testigo, una dieta normal que cumplía el 100% de los requerimientos alimenticios de la NRC. Luego los tratamientos del 2 al 5, que estaban todos en estrés por calor. El primero tenía la misma dieta que el tratamiento 1, solo que estaba en estrés por calor. Y del 3 al 5 lo que quisimos hacer fue aumentar la cantidad de metionina. Si aquí en el 1 y 2 tenemos el 100% de la metionina que requiere el animal, en el 3 tenemos 20% extra, en el 4 40% extra y en el 5 60% extra de los requerimientos de metionina. ¿Ok? Para ver si había un efecto positivo en agregar metionina de forma libre extra en la dieta. ¿Qué variables medimos durante esta? Medimos variables productivas para saber la ganancia de peso, medimos variables histológicas para ver cómo estaba el intestino ya viéndolo a nivel microscópico. Medimos producción de algunas enzimas antioxidantes que sabemos que se ven afectadas durante el estrés por calor. Y en algunos casos también medimos transportadores de aminoácidos para saber si realmente se estaban incrementando los transportadores de metionina. Y aquí están los resultados. Ok. Primero, les muestro porque en todos lo que hacemos primero es tomar los datos de cómo estaba la temperatura en el ambiente y cómo estaba la temperatura dentro de los cerdos. Para conocer la temperatura de los cerdos se inserta un termógrafo que va dentro de la cavidad, por debajo de la piel. Se hace una operación, una cirugía donde nosotros vamos a insertar una cánula en el cerdo donde podemos poner un termógrafo y también podemos obtener muestras cuando se hace contenido ileal. Entonces, de esa forma podemos monitorear realmente la temperatura interna del cerdo a nivel del intestino. En algunos casos ponemos termógrafo, en otros casos también tenemos una cámara termográfica que nos muestra la temperatura en diferentes zonas del animal. Entonces, si vemos las temperaturas ambiente, vemos que los cerdos que estaban en termoneutralidad se mantuvieron por una temperatura casi siempre por debajo de los 25 grados, que eran los cerdos que estaban en su aire acondicionado. Y los cerdos que se encontraban en estrés por calor, pues sí aumenta la temperatura, inicia como por encima de los 30 y en una hora del día tenemos arriba de los 35. Entonces sí había estrés por calor para estos cerdos. La temperatura corporal de los cerdos varió desde los 38 hasta los 40, 41 grados centígrados durante el día. Obviamente la variación fue mucho mayor en los cerdos de estrés por calor y se mantuvo más constante los cerdos que estaban en termoneutralidad.
Y aquí vienen los resultados. En este cuadrito les muestro cuál fue los parámetros productivos que obtuvimos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos los tratamientos. Aquí sería el tratamiento control en termoneutralidad, el tratamiento control de estrés por calor y las tres variaciones en cantidad de metionina. 20% extra, 40 extra y 60% extra. Vemos que obviamente algo que ya nos esperábamos es que este dato es para la ganancia diaria de peso. La ganancia diaria de peso en los cerdos que se encuentran en estrés por calor es mucho más pequeña o fue mucho menor a los cerdos de termoneutralidad. Ese es un efecto esperado en el estrés por calor, que cerdos que estén en estrés tengan una ganancia de peso diaria mucho menor. Y se ve reflejado en el consumo de alimento. Cerdos que están en estrés por calor comen menos. Miren, aquí está. Y de hecho, estos comieron mucho menos. Entonces, en el caso de la ganancia diaria de peso, vemos que hubo una recuperación, nos dice el contraste, de cuando nosotros tenemos estrés por calor con metionina normal y agregamos 20% extra. Hay una recuperación que vuelve casi a lo que teníamos en termoneutralidad. Quiere decir que de alguna forma la metionina en 20% extra está haciendo que recuperemos la ganancia de peso en cerdos. Ya para los de 100, los de 40 y los de 60 no hubo el mismo efecto, pero sí para 20. Aquí tenemos los resultados de histomorfología. Estos resultados de histomorfología lo que nos representan es cómo se encuentra el intestino. Para eso nosotros al final de los periodos experimentales, que por lo general duran un mes con ese tipo de dietas, una fracción de esos cerdos se sacrifican. Y durante el sacrificio obtenemos el intestino y obtenemos diferentes segmentos. Guardamos muestra de duodeno, de yeyuno y de ilio. Se guardan en formaldehído y luego se procesan para histología. Entonces hacemos cortes histológicos, observamos y hacemos mediciones. Aquí las dos importantes son la altura de la vellosidad, que es el primer dato, y la profundidad de la cripta. El tercero es la relación altura-profundidad. Entonces pusimos los mismos tratamientos, los diferentes segmentos. ¿Qué valores importantes encontramos? Encontramos que tanto para duodeno, yeyuno e ilio, los valores de altura de vellosidad y profundidad de la cripta fueron mayores en las condiciones de termoneutralidad comparados con el estrés por calor. Eso es algo que se espera. Nosotros sabemos que cuando los cerdos están en estrés por calor, se disminuye la altura de las vellosidades. Esto como un efecto del estrés al que están siendo sujetos los cerdos. Y por ende también se disminuye la profundidad de la cripta, que eso nos habla del recambio de las células que se están produciendo de nuevo y son células absortivas que estamos perdiendo en dado caso. Entonces, en el caso de cuando suplementamos con metionina, solo vimos un efecto en el caso de duodeno y vemos que cuando comparamos estrés por calor a estrés por calor con concentraciones elevadas de metionina, vemos que a mayor cantidad de metionina obtenemos un aumento. No se recupera como en el caso de la termoneutralidad, pero sí es un aumento mayor comparando estrés por calor 100 con estrés por calor de 60% extra de metionina. Para los demás casos no tuvimos valores significativos. Y vemos que sí hay una relación entre el tratamiento y la temperatura que estamos manejando. ¿Ok? Lo siguiente que hicimos fue medir la actividad de enzimas antioxidantes. Durante el estrés por calor, muchas son las enzimas que nos ayudan a eliminar los radicales libres. En este caso medimos superóxido dismutasa, que es la primera que se muestra aquí, catalasa, glutatión peroxidasa y el radical glutatión. Estos son los cuatro que medimos. Los tres primeros son enzimas y el segundo es un precursor para una de las enzimas, pero que también es importante durante el estrés por calor. Habíamos visto en otros trabajos que había un efecto de diferenciación cuando los animales están en estrés por calor para la producción de estas enzimas. En el caso de superóxido de dismutasa, catalasa y el radical de glutatión, obtuvimos cuando comparamos termoneutralidad con estrés por calor en condiciones ambas de dieta testigo normal, una disminución en la actividad de las enzimas. Si vemos aquí hay más, acá hay menos, también en este caso y en este. El único caso que no fue así fue el de glutatión peroxidasa. Y
Cuando nosotros aumentamos la cantidad de metionina, en algunos casos vemos una recuperación. Por ejemplo, para superóxido de dismutasa, cuando pasamos de 100 a 120, vemos una recuperación. Y en el caso de catalasa vemos un incremento que va paulatino. Vemos que iniciamos con esta cantidad de actividad enzimática y va subiendo conforme nosotros vamos aumentando la cantidad de metionina. Esto puede ser porque metionina tiene alguna relación con la presencia de catalasa en las células, entonces por eso podríamos estar viendo este incremento. Y el de 160 sobrepasa lo que habíamos visto para condiciones de termoneutralidad. En los casos de tanto de glutatión como en el caso de glutatión solo, no vemos ese efecto. Y en el caso de glutatión peroxidasa, sí vimos que en condiciones de estrés por calor se aumentaba la producción de esta enzima porque probablemente está habiendo mucho daño en la célula, mucha producción de especies reactivas de oxígeno y por tanto los cerdos en estrés por calor necesitan aumentar la producción de la enzima. ¿Qué más hicimos? En este caso hicimos el análisis de transportadores de aminoácidos. ¿Qué tanto se estaban expresando los transportadores de aminoácidos? Y probamos varios, probamos el B0, el B0, B0, más y el Y más L. En los fragmentos de yeyuno y ilium. No mostramos los fragmentos de duodeno porque los resultados de duodeno no fueron concluyentes, entonces solamente nos centramos en yeyuno e ilium y aparte que en estos fragmentos se da una mayor cantidad de absorción de nutrientes. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el caso de yeyuno, tenemos que el transportador de B0, más se aumenta cuando nosotros suplementamos con metionina. Si comparamos, ahí ponemos como base el 1, que es para termoneutralidad. En el estrés por calor sube a 1.2 y conforme aumentamos las cantidades de metionina, aumentamos las cantidades de la expresión del transportador. Eso quiere decir que se está necesitando que haya más entrada de aminoácidos al intestino y eso se debe a que se está necesitando hacer más metabolismo. ¿Por qué? Una puede ser por la acción de metionina, necesitamos que entre toda esa metionina extra que se está generando en el cuerpo, y otra puede ser por los propios efectos del estrés por calor. Esta fue la parte de metionina. Nosotros descubrimos que la metionina tenía un efecto positivo en la dieta de los cerdos que realmente se podía utilizar. Entonces los trabajos de metionina quedaron hasta ahí y seguimos probando otros aminoácidos por esa línea. Otra cosa importante que quisimos probar es la presencia de probióticos. ¿Cómo un probiótico puede ayudar? Al principio este trabajo lo publicamos en este año, pero ya lo veníamos haciendo de años antes. Al principio habíamos usado una mezcla de microorganismos probióticos, pero después nos centramos solamente en bacilos subtiles. Entonces, ¿qué hicimos? El experimento fue de 80 cerdos, igual 80 cerdos cruzados, que son los que tenemos en la granja, de 21 kilogramos aproximado de peso vivo, y estos 80 cerdos se distribuyeron en 4 tratamientos. ¿Ok? Teníamos 2 tratamientos en condiciones de termoneutralidad, cerdos que estaban en su aire acondicionado bien a gusto, y 2 tratamientos de cerdos que se encontraban en estrés por calor. Y pusimos lo siguiente. Tratamiento 1, dieta testigo. Tratamiento 2, dieta testigo más una concentración de probiótico. En el caso de los que estaban en estrés por calor, teníamos tratamiento 3, los que estaban con estrés por calor con dieta testigo. Y el tratamiento 4 era estrés por calor, dieta testigo adicionado con el probiótico. Entonces tenemos 2 adiciones de probióticos, 2 con dietas testigos. Porque queríamos saber si había efecto de la dieta, del estrés por calor o un efecto combinado. Y medimos estas 4 variables: las productivas, histológicas, enzimas antioxidantes y la expresión de las proteínas de unión estrecha. En lugar de transportadores de aminoácidos como en el anterior, aquí sí medimos las tight junction directamente, que es lo que viene aquí, las TY de las proteínas de unión estrecha. Aquí les muestro los datos tanto de la temperatura ambiental como la de temperatura corporal, muy parecidos a las que habíamos obtenido para metionina porque las condiciones son iguales, se hacen durante el verano aquí en el instituto. Los primeros datos que muestro son para los parámetros productivos. En este caso, observamos que hubo una mayor ganancia de peso en todos los tratamientos que tenían probióticos. Si se dan cuenta, acá tenemos ganancia de peso, hubo mayor, y cuando están en estrés por calor también, y es significativa esta ganancia de peso.
Y también dice que hubo una disminución por el efecto de la temperatura. Obviamente, cuando los cerdos se encontraban en estrés por calor, ganan menos peso que los cerdos que se encontraban en termoneutralidad. Miren, si comparamos este con este, punto 730, punto 499, se disminuye mucho la ganancia diaria de peso. Pero hay un efecto positivo por el probiótico, lo cual es muy bueno. No hubo interacción entre ambas condiciones, no hubo un efecto combinado entre la temperatura y la adición del probiótico. Hicimos análisis histomorfológicos, y igual que en el caso anterior, igual fragmentos de duodeno, de yeyuno y de ilion, y analizamos lo principal, que fue altura de vellosidades y profundidad de la cripta. Entonces, con estos datos pudimos observar que hay un efecto de la dieta en casi todos los casos, excepto para el caso de yeyuno. Entonces, este efecto de la dieta podemos observarlo, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre cuando nosotros hablamos de los cerdos que se encontraban en termoneutralidad con probiótico y cerdos que se encontraban en estrés por calor por probiótico. Si observamos que en todos los casos hay una disminución de la altura de las vellosidades. Y en el caso de la profundidad de la cripta observamos un resultado muy similar. Entonces, en todos los casos hubo un efecto de temperatura y hubo un efecto de la dieta. No observamos un efecto combinado temperatura-dieta, salvo en algunos casos muy puntuales, como en el caso de la altura de vellosidades para duodeno. ¿Qué nos dice eso? Que la presencia del probiótico está alterando la morfología intestinal de los cerdos de alguna manera. También hicimos en este caso ya no los transportadores de aminoácidos, porque no estábamos trabajando con un aminoácido como tal, sino que estábamos trabajando con el probiótico. Entonces, lo que hicimos fue ver la expresión de proteínas de unión estrecha, porque sabemos que uno de los principales efectos, y que les mostraba o que les comentaba yo al principio, era que cuando había estrés por calor, aumentaba la permeabilidad de estas proteínas de unión estrecha. Entonces, lo que hicimos nosotros es ver si aumenta la permeabilidad cuando nosotros ponemos el probiótico, si se recupera esta permeabilidad porque hay más expresión de las proteínas de unión estrecha. Entonces, en este caso no obtuvimos ningún resultado que fuera significativo. La suplementación con el probiótico no afectó la expresión de proteínas de unión estrecha. Los parámetros que obtuvimos no fueron significativos. Entonces, en esa parte no había una afectación o un efecto como tal. Y por último, lo que hicimos fue la medición de enzimas antioxidantes. Aquí medimos catalasa, glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa. En el caso de catalasa no tuvimos ningún efecto, no hubo efecto por la adición del probiótico. Pero para glutatión peroxidasa sí tuvimos un efecto. Cuando adicionamos probiótico comparado con el que está de estrés por calor, comparado con termoneutralidad, vemos un aumento de la actividad enzimática, un aumento bastante considerable, lo cual nos dice que el probiótico está promoviendo la actividad de la glutatión peroxidasa de alguna manera. Y en el caso de el superóxido dismutasa, el probiótico también aumentó la actividad de esta enzima cuando estaba en estrés por calor comparado con termoneutralidad. Si comparamos esta con esta, vemos un aumento que es significativo. Y hasta ahí podíamos nosotros ver que realmente existía un efecto positivo para la presencia de Bacillus subtilis como probiótico. Nosotros estábamos observando un efecto positivo en la ganancia diaria de peso, las diferencias morfológicas del intestino y en la actividad de las enzimas antioxidantes. Entonces ya teníamos 3 efectos muy buenos que obtuvimos en este trabajo. Y después, esto también se publicó en el 2024, igual se había hecho en veranos pasados. Trabajamos con un extracto herbal. Este extracto herbal no solo está basado en capsaicina, que es un componente del chile, sino que también tenía pimienta y jengibre, esos 3 compuestos. ¿Cómo hicimos el experimento? Estos fueron 42 cerdos de 27 kilogramos de peso vivo y usamos el extracto herbal como suplemento. Tuvimos 3 tratamientos. El primero en termoneutralidad. A este me falló porque el segundo también está en estrés por calor. Y los otros 2 en estrés por calor. Primero termoneutralidad con una dieta testigo normal que cumple los requerimientos del NRC. Y 2 y 3 van a tener la dieta testigo, pero 2 va a ser la dieta testigo normal, estrés por calor. Y el de 3 ya va a estar suplementado con este extracto herbal de chile, pimienta y jengibre. Y analizamos variables productivas, histológicas y las enzimas antioxidantes. Entonces, igual regulamos o monitoreamos la temperatura durante todo el día. Ese es un promedio de todo el periodo experimental durante las 24 horas del día para ver cuál era la temperatura que tenía los cerdos que se encontraban. Eso solamente fue para monitorear la temperatura en estrés por calor. Los del control y los que tenían el probiótico. Y para los cerdos, que esa es la temperatura interna de los cerdos, control y probiótico de la misma forma.
Y los primeros parámetros que los muestro son los productivos. Entonces, dice, vemos que la ganancia diaria de peso y el consumo de alimentos disminuyen durante el estrés por calor, algo que sabemos que pasa, que ya les he mostrado en los otros ejemplos. Si vemos, siempre se disminuye la ganancia diaria de peso, es bastante. Hay un aumento cuando suplementamos con el probiótico y este aumento es significativo. Entonces, no tenemos una recuperación como en termoneutralidad, pero sí tenemos una recuperación con respecto al mismo estrés por calor. Aumenta un poco la ganancia diaria de peso, por lo tanto, esto se debe a que aumentó el consumo de alimentos. Los animales que estaban suplementados con el extracto comieron un poco más que los que no estaban suplementados. Luego hicimos la medición de tres enzimas, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Vimos que se disminuye la actividad de superóxido dismutasa cuando hay calor y que cuando nosotros colocamos el extracto, recuperamos esa actividad de catalasa casi al nivel de la que tenemos para las condiciones de termoneutralidad. Eso para superóxido dismutasa. Pasa un efecto similar también a catalasa y en el caso de glutatión peroxidasa no encontramos diferencias, solamente en superóxido dismutasa y en catalasa. Y pues por último hicimos la medición de las variables intestinales, la histomorfología. Entonces, en este caso vemos que para la profundidad de la cripta la vemos disminuida en duodeno por efecto de la temperatura. Si se dan cuenta, aquí vemos una disminución entre los que estaban en termoneutralidad y en estrés por calor. La adición del extracto no tuvo un efecto. En el caso de duodeno, lo vemos un poco en el caso de yeyuno, que sí se recupera. Entonces tenemos que para la altura de las vellosidades, disminuye cuando está en estrés por calor, se recupera cuando tenemos nosotros la presencia del extracto herbal. Entonces, para el duodeno vemos esa recuperación en la altura de la vellosidad, lo que nos habla de un efecto positivo. Entonces, ¿qué obtuvimos de este extracto herbal? Que hay un efecto sobre la ganancia de peso, aumenta el consumo de alimento, promueve la presencia de superóxido de dismutasa y catalasa, y por último, también tenemos un efecto positivo en los parámetros histomorfológicos. Se recupera a la altura de las vellosidades a las que teníamos en condiciones de termoneutralidad. Y esa sería la tercera estrategia que vimos. La última estrategia, y es en la que estamos trabajando ahorita, me voy un poco rápido, se me hace que ya se me anda acabando el tiempo, es el uso de extractos a base de hongos. Sabemos que los hongos tienen la capacidad de generar una gran cantidad de compuestos. Esos compuestos, entre ellos enzimas antioxidantes, se pueden aprovechar para mitigar el impacto negativo del estrés por calor. Y estos, realmente los extractos los estamos haciendo con base en los residuos de crecimiento del hongo, no tanto en el hongo porque eso lo podemos usar como comestible, sino en el residuo que deja el micelio donde creció en la paja de trigo. Se han descubierto un montón de efectos y compuestos bioactivos de hongos. Por ejemplo, para hablar de algunos, sabemos que contienen compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides, terpenos. Se han encontrado muchos antibióticos y algún otro tipo de antioxidantes en diferentes hongos comestibles y medicinales. Nosotros decidimos probar estas cepas de aquí, estas 8 cepas, que son las cepas que teníamos ya en el cepario, las teníamos disponibles y por eso las probamos, pero sí nos verificamos que entre ellas se encontraran algunos comestibles que son más comunes, como Pleurotus ostreatus, Ericium erinaceum, Lentinula, otro tipo de Pleurotus, en este caso de Yamur y Ganoderma lucidum, que son principales comestibles que se han utilizado tanto en nuestro país como en países asiáticos. ¿Qué hicimos? Sembramos los honguitos, luego inducimos la fructificación. Obtuvimos extractos de dos tipos, acuoso y metanólico, para verificar las diferencias. Casi siempre se hacen extractos metanólicos que se supone que se obtiene una mayor cantidad de compuestos, pero nosotros también quisimos probar extractos acuosos para hacer más barato el proceso. Y después estos extractos se analizaron. Hicimos algunos bromatológicos, obtuvimos proteína cruda, FDN, FDA, ceniza, materia seca y cantidad de lignina. Y luego el extracto, esto es para el sustrato degradado, y luego al extracto le hicimos medición de cantidad de proteína, actividad antioxidante de tipo ABTS, de PPH y si había o no presencia de antibióticos, como un primer screening para saber qué hay en esos extractos y después poderlos usar en alimentación animal. Esas son las variables que analizamos y las cuales les voy a mostrar los resultados. En el caso de los análisis bromatológicos, obtuvimos que la cepa IK24 fue la que
produjo una mayor cantidad de proteína cruda en el extracto y redujo las concentraciones de FDA, FDN y de lignina. Y la cepa que menos hizo ese cambio es la 65, con una menor cantidad de proteína cruda en el sustrato y una mayor cantidad porque no hubo cambio en FDN, FDA ni en las concentraciones de lignina. El extracto lo analizamos para la cantidad de proteína que tenía. Esto con la finalidad de conocer cuánta cantidad, que nos diera un estimado de cuánta cantidad de compuestos podrían estar en ese extracto ya líquido. Entonces aquí representa cada una de las cepas, extracto acuoso y metanólico. Entonces vemos que en el caso de ICA4 obtuvimos una mayor cantidad de proteínas solubles en el extracto acuoso, igual que en el 7, igual que en el 24. Y las que obtuvieron una mayor cantidad de proteínas en el extracto metanólico fueron las 62. Y las 65 también para los extractos acuosos. El resto tuvo una producción igual tanto en acuoso como en metanólico. Cuando medimos los antioxidantes, que son lo que realmente nos importa, porque pues este efecto es el que vamos a poder nosotros utilizar en las dietas para animales, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de producción de antioxidantes fue en las cepas 4, en la 24, 60, la 62 y la 64, y fue para los extractos metanólicos de 64, 62 y 60, y 4, y solamente para la 24 fue un extracto acuoso el que tuvo una mayor cantidad de antioxidantes. Esto por el método de ABTS. También lo comprobamos por el método de DPPH, que son dos tipos de mediciones de antioxidantes que se pueden usar. Y los resultados fueron muy parecidos. Mayor cantidad de antioxidantes en la cepa 4, la 24, la 62 y la 64. Por último, hicimos unas pruebas de difusión en disco para ver si había alguna producción de proteínas de antibióticos en estos extractos. Los enfrentamos a cepas de control de E. coli. Entonces vimos que no había un halo, este es el control, no había un halo de inhibición en ninguna de las cepas. A esa concentración que usamos, pues no había una presencia de antibióticos como tal. Probablemente la concentración fue muy baja, ya no hicimos más pruebas con concentraciones más altas del extracto incluidas en el medio de cultivo. ¿Qué conclusiones? La cepa que mejor presentó un cambio para la cantidad de proteína y contenido de fibrilignina fue ICA24. 4 de las cepas 8 que probamos tuvieron una mayor cantidad de proteína soluble en extractos acuosos. 3 fueron iguales en ambos extractos y una en el extracto metanólico. Esto nos habla de poder utilizar solamente los extractos acuosos y hacer los procesos más simples y amigables con el ambiente. En el caso del porcentaje de enzimas antioxidantes, la mejor cepa fue ICA7 e ICA62, que corresponden a Pleurotus utreatus y Lentinula edodes, dos hongos que son hongos comestibles. Entonces queremos seguir trabajando con estos dos, tanto con ICA7 como ICA62, para realizar pruebas in vivo con esos extractos. Todavía no sabemos si los vamos a trabajar directamente con cerdos o con pollos. Lo que estamos haciendo ahorita es ver la mejor forma de cómo administrar estos extractos. Estamos buscando la forma de liofilizarlos y poner directamente en agua y ver cómo van a sobrevivir a todo el tránsito gastrointestinal. Y por mi parte sería todo. Yo pertenezco al Cuerpo Académico de Nutrición Animal aquí en el Instituto de Ciencias Agrícolas. Siempre tenemos alumnos de maestría, doctorado, licenciatura, otros que nos visitan de otros países en nuestros programas pues de posgrado, y pues nuestros alumnitos de licenciatura que tenemos de zootecnia que nos ayuda de forma constante. La líder de nuestro grupo es la doctora Adriana Morales, que ella está siempre a la cabeza de todos estos experimentos de los cuales le estoy hablando. Y ya nada más me resta agradecerles por su tiempo prestado y espero que les haya resultado interesante, y ya me quedo disponible por si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar la sesión de preguntas, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario para la doctora? ¿Nadie? Ok, vamos a abrir los que se encuentran en el chat. Veo que aquí hay un mensaje. Bueno. No es de pregunta. Yo sí tengo uno. Ok, ¿te puedes acercar para que puedas escuchar mejor la doctora? Por favor. Mira.
Si puedes decir tu nombre primero y después tu pregunta. Sí, buenos días, doctora. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo tengo una duda por mera curiosidad. Me llamo Manuel, soy estudiante de la maestría y quisiera saber por qué escogió los dos métodos de actividad antioxidante, el de DPPH y el otro. ¿Por qué no solo? Generalmente en la mayoría de los trabajos que hay, estos medición de antioxidantes solamente sirve para extractos que vienen ya sea de plantas o de tipo, en este tipo vienen de hongos, no sirve tanto para sueros o cuestiones animales. En la literatura que yo había revisado, la mayoría de los extractos se evalúan con estos dos ABTS y DPPH. También se hacen otros como producción de cantidad de fenoles y de flavonoides. Nos reducimos estos dos porque eran los que contábamos en el laboratorio en el momento. Entonces, sí nos hace falta como hacer algunas otras pruebas de antioxidantes extras, pero a lo que habíamos leído es que con estas dos podíamos tener como una idea de cómo se estaban comportando los diferentes tipos de extractos dependiendo del hongo. Entonces era como lo más reportado que habíamos encontrado el uso de estos dos. Y aparte son muy fáciles, bueno, no fáciles, pero son relativamente fáciles de hacer porque son análisis espectrofotométricos. Vemos un cambio de color cuando se empieza a reducir porque se forma un radical. El radical, el ABTS o el DPPH son radicales libres que hacemos artificialmente en el laboratorio. Si nuestro extracto tiene un antioxidante, empieza a disminuir la concentración de ese radical y lo podemos observar porque se disminuye el color. Ambos casos dan una coloración azul que va disminuyendo conforme mayor actividad antioxidante hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Vamos a ver si alguien más aquí en el auditorio en lo que se formula alguna pregunta de manera virtual. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario sobre la presentación? Adelante. Igual también puedes decir tu nombre y tu pregunta, por favor. Hola, buenos días, gracias por la presentación. Soy María José y no recuerdo si lo mencionaste, pero ¿cuál fue la concentración de Bacillus que adicionaron como probiótico? ¿Y por qué solo fue esa bacteria y no, bueno, no sé si probaron como utilizar varias bacterias o solo esa? Sí, en un trabajo anterior nosotros habíamos utilizado algunas otras bacterias aparte de Bacillus. Estaba Bifidobacterium, me acuerdo de Bacillus, eran 3 o 4. El efecto de estas, el mejor efecto que vimos fue de Bacillus, entonces nosotros retomamos Bacillus. Por acá tengo la concentración. Utilizamos 500 gramos por tonelada de alimento y la cuenta eran 1 por 10 a la 6 unidades de formadoras de colonia por gramo de Bacillus subtilis. Eso era lo que estábamos utilizando. Realmente lo que se utiliza comparado con toda la cantidad de alimento para los cerdos es bastante pequeña y con esa cantidad pequeña se ve un efecto positivo porque lo que se espera es que esas bacterias lleguen y colonicen el intestino y pues ahí se multipliquen. No tanto es como darles una cantidad grande, sino que logren estar colonizando el intestino. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, doctora, pues yo, como no hay más preguntas, me gustaría primero hacer un comentario, pues me pareció muy interesante su trabajo y su línea de investigación, porque estaban utilizando como alternativas pues más naturales y que tienen que ver directamente con biotecnología. Yo con los experimentos, al principio comentó que los cerdos cuando están estresados por calor disminuyen su ingesta de alimento y entendí que en los experimentos estos tratamientos ustedes los aplicaban por medio de la alimentación, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo validan estos resultados si el cerdo está comiendo menos en los tratamientos que están expuestos? O sea, ¿ustedes tienen algún tipo de manera de ver cuánto está consumiendo el animal, etcétera? ¿O cómo manejan esto? Así, ya esa como cuestioncitas esas ya no las platiqué porque luego no nos da tiempo, pero sí realmente Ajá. cuando se inician los experimentos, todos los comederos se pesan. Entonces, pesamos primero el comedero, luego pesamos diariamente la comida que se les da. Se sirve comida sirve comida en algunos experimentos una y en otras 2 veces al día. Servimos en la Ujú. mañana y en la tarde y terminando los periodos volvemos a pesar el comedero. Entonces, sabemos cuánta pérdida hay en cada día y en cada porción de alimento que se les dio. Y de hecho, bueno, ahí nos ayudan mucho los alumnos porque hay que estar muy al pendientes de si se tiró algo. Generalmente, pues los cerdos comen
Tratamos de poner debajo una bandeja porque si algo se cae, ahí también la podemos pesar. Pero si todo el alimento se pesa al inicio del día y al final del día, y vamos registrando. Los tenemos separados por jaulas, entonces casi siempre mantenemos 2 cerdos por cada una de las jaulas, porque también los cerdos tienen comportamientos agresivos de que si no pertenecen a la misma camada se pelean, están ahí un poco más inquietos. Entonces mantenemos jaulas más pequeñas de 2 cerdos y siempre estamos al tanto de cuánto están consumiendo de alimento. Lo que sí no podemos, no medimos es el agua, pero sí todo el alimento que se consume, pesando al inicio y al final del día, durante todo el periodo experimental. Ah, excelente, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Y la otra pregunta es si su grupo de investigación ha planteado ir más allá de estos experimentos. Me refiero a ver mecanismos específicos de qué es lo que hace el efecto de estos compuestos, por ejemplo, que usó al último, que es jengibre y pimienta y chile. Si quieren ir más allá para investigar cuál es la molécula responsable de estos, digamos, beneficios que han visto. Sí, eso es Este, interesante porque sí estábamos, o teníamos de hecho creo que todavía no se han publicado, pero sí teníamos el análisis de qué metabolitos se estaban produciendo, que para compararlos con los metabolitos que sabemos que se producen o que están presentes en este tipo de extractos, sí es una de las ideas que se tiene y que eso todavía como lo estamos trabajando, pero sí es una idea que se pretende hacer, tanto para los extractos estos de jengibre, pimienta y chile, y los extractos de hongos que son los que estamos trabajando. Haz de cuenta que como somos varios investigadores en el grupo, pues tenemos como líneas separadas, pero pues seguimos trabajando en una parte en lo que vamos avanzando en las otras. Pero sí es interesante conocer cuál es el mecanismo de acción tanto para los extractos de las plantas, para los extractos fúngicos, porque realmente esto nos da una idea de qué es realmente lo que está pasando con esos extractos ya dentro del cuerpo del animal. ¿Qué parte estamos utilizando? ¿Qué parte es la que realmente nos importa? muy bien, doctora. Y la última pregunta que tengo, no sé si podría ponernos la gráfica, creo que fue de las enzimas antioxidantes. Creo que era en el extracto de jengibre. A ver. Esta. Ajá, pero era, bueno, sí, pero era una gráfica, es que yo creo que voy a poder formular mejor mi pregunta con la gráfica. Es que en el de jengibre viene en tablita, viene esta y esa. Ah, entonces fue en el de Bacillus subtilis, me En el de parece. ese sí tiene. Ah, mire, ahí, por ejemplo, ustedes cuando hacen la actividad antioxidante y, por ejemplo, ven que su control está, digamos, mucho mayor que los demás tratamientos, para ustedes, ¿cuál o qué valor de referencia es o qué actividad debe tener el control, por ejemplo, de catalasa o de enzimas? O sea, ¿ese valor está reportado o ustedes, o cómo manejan ese dato? Pues con el puro control para saber si, por ejemplo, si disminuye catalasa cuando está adicionando probiótico, ¿eso es bueno o eso es malo? O sea, es como que no me quedó claro. Ok. Si nosotros tomamos el control como el dato que nos da específicamente cuando está en termoneutralidad con una dieta normal sin ningún tipo de aditivo. Lo que sí hacemos, y sería, por ejemplo, si aquí nos dio 400, ese es nuestro punto de control para esta condición, digamos, en glutatión peroxidasa. Y ya luego hacemos la cuenta de cuánto nos da cuando adicionamos el probiótico y hacemos el comparativo entre este, y luego entre condiciones iguales que es probiótico con probiótico y comparamos este con este. Pero realmente sí lo que hacemos es, porque en el artículo, en el momento de la discusión, es que comparamos con otros sistemas porque ya hay medición de glutatión peroxidasa en condiciones normales para cerdos, para otros organismos, y ahí sí discutimos aunque según lo que reportó tal persona, nuestros controles de glutatión peroxidasa son iguales. Porque la medición de actividad de enzimas antioxidantes no es como muy estándar, porque muchas veces cambia. Aunque esta sea una dieta control, pues las dietas
se suplementan de diferentes formas en diferentes lugares. A los cerdos les podemos estar dando una dieta basada en pasta de trigo, otros usan pasta de cacahuate, o sea, hay diferencias. Entonces, no siempre tenemos un estándar como tal para todos que tengan la misma cantidad de enzima. Y también va a variar de peso del animal, época de vida, pues, el lechoncitos es diferente a los cerdos más grandes. Entonces, utilizamos nuestro propio control, pero sí comparamos estos datos con lo que han obtenido otros investigadores. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, doctora. Pues no me queda más que agradecerle el tiempo y muy interesante su investigación. También si nos autoriza que este seminario se pueda retransmitir de manera virtual por si algún estudiante lo solicita. ¿Sí tenemos autorización? Sí. Ah, muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues le damos un aplauso a la doctora. Muchas gracias a ustedes por escucharme y por haberme dado la oportunidad. Muy bien. Que esté muy bien, doctora. Hasta luego. Hasta luego.